Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. La escuchamos, la vivimos. Palabra, Señor, compartimos. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. La escuchamos, la vivimos. Palabra, Señor, compartimos. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio nos deja entrever y nos propone la resistencia que puede existir en nosotros y entre nosotros, en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos una cierta resistencia. Primero que todo, aceptarnos los unos a los otros. Y aceptar la obra de Dios en el uno o en el otro, en los unos y los otros. Y tenemos una tentación incluso a desacreditar y a descalificar al otro. Eso es como cuando el marido se pone a hablar de la mujer. Y me pregunta, ¿cómo es su mujer? Y dice, pues. Es que él dice aquí, bien, está ganando puntos. O le preguntan a ella, ¿y cómo es su marido? Y dice, pues, bueno, pues. Hubiera podido ser mejor, pero me escogí este. Pues. Cada quien, ¿cómo son tus hijos? O cómo son. Cuando tú tienes que hablar de tu propia familia, cuando tienes que hablar de los tuyos, cuando tienes que de alguna manera, a veces como que te cuesta, como si pasara algo, como que te impide darle a esa otra persona el crédito que se merece. El crédito del ser humano valioso que es. Ayer escuché una cosa muy simpática, me llamó mucho la atención, porque la decían en Radio Paz, la decían, una cosa bien simpática,
que decía en el consejo, ¿no? De cuando un marido ya ve a su mujer vieja, acabada, y él dice está fea, gorda, ya no sé, bueno. Y decía, paradójicamente decía la frase, cuando tú ves a la otra persona con la que vives, la ves fea, siempre habrá alguien para quien es la más bonita. Y ese te la quita y te queda, te deja con un chorrero. Muchas veces despreciamos y descalificamos y desvaloramos lo que Dios nos ha dado como bendición. Nos descalificamos a nosotros mismos. No, es que es muy, no, es que... Todos tenemos eso, hasta el que aparenta o la que aparenta brillar más, todos tenemos nuestras, ¿cierto? Nuestras cositas, ¿cierto que sí? Todos somos medio complicaditos, fregaditos, todos eso. Eso es parejito, ¿no? Parejito, dice usted. Eso sí, uno. Acuérdese el que dice el dicho, no todo lo que brilla. Usted sí sabe de eso, ¿no? No todo. Y el otro que dice, las apariencias. Y el otro, fui por lana y salí. Bueno, ese es más complicado todavía. Es decir, pero a veces, muchas veces buscamos lo que no hay y donde no hay. Y ninguno de nosotros, es decir, brillas por sí mismo. Brillamos porque Dios hace que brille en nosotros su luz. Porque Él hace que en nosotros se manifieste su presencia. Lo que Él es, una persona será cada vez más esplendorosamente hermosa, bella, llena de dones, llena de gracia, llena de bendiciones, llena de carismas, en la medida en que deje que Dios entre en ella y obre en ella. Una persona que no permita que Dios entre en su vida, obviamente se va desgastando, se va empobreciendo, se va volviendo cada vez más rutinaria y cada vez va cayendo, como dicen ustedes, más bajo, cada vez más bajo. Cada vez se va dejando llevar más por su yo, su orgullo, sus maldades internas, y cada vez ella misma se va desacreditando a sí misma. Hasta que llega un momento en que dice, no, yo ya no me la aguanto, o yo ya no me lo aguanto. O sea, lo que quiera, pero no, yo ya no, porque pues nadie quiere vivir con ese problemita ahí todo el día. Mire cómo el apóstol Pablo nos dice, hoy mismo nos recuerda y nos dice, yo mismo, un hombre que, y lo dice anterior en esa lectura, un hombre que ha ido al tercer cielo, dice él. O sea, que ha tenido una experiencia sobrenatural, pero he tenido que experimentar en mí un aguijón, es decir, una situación que me afecta, que me hace daño. Todos nosotros, todos tenemos de alguna manera, alguna realidad que nos atormenta y que nos desfigura y que nos transforma en lo que no queremos ser. Él mismo lo dice, yo no quiero ser así. Y en un conflicto tremendo. ¿Se han leído la carta a los romanos? ¿Quién ha leído toda la carta a los romanos? ¿Quién la ha leído? Toda. Levante la mano, toda. Yo los felicito, bendito sea Dios. Por eso no sabemos de nuestra fe, porque no leemos. Hay que leer. Y el apóstol Pablo ahí nos habla precisamente de eso, de todo el drama que vive él. Y nos dice cómo hay en mí una cosa, una contradicción que me confronta. Quiero hacer el bien, yo quiero. ¿Usted quiere o no quiere? Pregúntale al de al lado, ¿usted sí quiere? Porque tiene cara como que no quiere. ¿Quiere o no quiere? Queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, dice él. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! ¿Quién podrá? Soy un pobre pecador. Y dice de mí, estoy vendido al pecado, dice él.
en una expresión, en una reflexión de conciencia. Reconocen si hizo contradicción. Usted dice así cuando le da ese mal genio terrible, esa rabiecita o esa... Sí, dice así, que se desencaja. Eso le puede pasar y nos puede pasar absolutamente a todos. Pobre de mí. Así como dice el apóstol Pablo. Pablo es un hombre que nos ayuda a ser mejores seres humanos, conscientes, muy aterrizados, pero muy ubicados. Qué bueno y qué lindo es cuando una persona reconoce sus errores, ¿o no? Cuando sabe decir, oiga, sí, es verdad, es que yo realmente tengo que reconocer, tengo que aceptar que en mí hay cosas que, Dios mío, que yo no las quiero. Pero lastimosamente muchas veces caigo en ella. Sin embargo, él dice, pero yo le pido al Señor, pero yo ruego al Señor, porque hay que aprender una cosa, hay que aprender a ser inconformes en el sentido de aprender a aspirar lo mejor, a buscar lo mejor, o sea, un inconforme pero hacia el bien. Un inconforme, esa es la sana rebeldía, porque hay una malsana rebeldía. Hay gente que es absolutamente rebelde, pero en un orden de, ¿cómo podríamos decir? De capricho, de absoluto capricho, el rebelde caprichoso. Generalmente eso se le atribuye a los niños, ¿no? O a las actitudes infantiles, las personas caprichosas, infantilmente caprichosas, tercas, cerradas, trancadas y remachadas por dentro, con candado y botaron la llave, ¿no? Dijo ella. Esas personas que son tan difíciles de cambiar o de doblegarse ante una necesidad para el bien de todos. Y mire cómo la primera lectura narra eso. A Ezequiel, te envío a un pueblo, a una nación rebelde, pero es una rebeldía inoportuna, una rebeldía que no deja hacer el bien, que no ayuda. Es esa persona que uno le está tratando de ayudar, pero no se deja, es que ni siquiera ayudándole se deja. Y eso sí que dificulta, porque pues llega un momento en que la gente se cansa de usted, se cansa, decir, de una situación de esas, una persona tratando de ayudar a otra y la otra tercamente, caprichosamente en lo mismo. Oiga, eso es, llega un momento en que uno dice, no, pero... Y Dios lo dice. Sus padres han sido rebeldes y sus hijos testarudos. ¿Y qué decía Liria? Y obstinados, testarudos. ¿Qué significa la palabra testarudo? ¿Ah? La mía testa, mi cabeza, dicen los italianos, la mía testa. De cabeza dura, cabeciduro. Ustedes lo dicen más fácil, cabezones, es que es tan cabezón, tan cabezón. O sea, testarudos, terca y terco. Y esa gente que es así, complica la vida y se complica su propia vida. Esa es una mala rebeldía, es una mala. El apóstol Pablo plantea otro tipo de inconformidad que sí es favorable. Es la inconformidad, pero en la búsqueda, yo no merezco vivir así, no, esto no es lo mío. No me merezco, ni nadie se merece que vivamos mal. Debemos de vivir mejor. Mire, la actitud de Jesucristo en el Evangelio es una actitud de alguien que quiere hacerle el bien a los suyos. Quiere ayudarlos, ha ido a proclamarles la verdad, ha ido a sanarles el alma, el espíritu, el cuerpo, ha ido a hacerles el bien. Y buscando hacerles el bien, comienzan, ve, ¿y este que se ha creído mejor que nosotros o qué? Y este no es el hijo, pues, de doña Felisa, de doña Rosita, ese no es el hermanito, pues, todo el mundo desacredita a todo el mundo. Yo estoy seguro que usted ya la tienen y ya lo tienen desacreditado. Ese es el rezandero que vaya a esa iglesia y me haya metido. Es una forma de descalificar. Eso lo va a encontrar uno en todo lugar. Pero no por eso debemos dejar de hacer el bien.
Más aún, tenemos un compromiso absolutamente serio con ese bien. Tenemos un compromiso y una grave responsabilidad. Encajando un poquito con lo que acabamos de reflexionar de este 4 de julio, a mí no me gusta dejar pasar ni las fiestas civiles ni las fiestas religiosas sin una seria reflexión. Es el sentido de una sana inconformidad. Si evaluamos y vamos dentro de una visión real, ¿qué celebramos ayer? La historia de que un día hubo una acción que liberó de un poder temporal, o estamos celebrando en el día a día la historia de una conciencia colectiva, de una nación que día a día se va liberando de todos los males y de todas las opresiones y todas las discriminaciones que tenemos en el presente y de la cual muchos de nosotros somos autores, no solamente intelectuales, sino materiales. Porque en medio de nosotros puede haber muchos opresores, puede haber muchos tiranos y muchas tiranas, muchas personas que no quieren la libertad del otro, que no quieren la felicidad del otro, que no luchan por el bien del otro, que no disponen del ambiente y que no les importa nada y que al contrario, como los grandes gobernantes, se hacen los de la vista gorda, se hacen lo que no ven, se hacen los inconscientes, lo que a mí no me corresponde, y permiten que existan, crezcan y se reproduzcan y se multipliquen esquemas de infelicidad, esquemas de egoísmo, esquemas de opresión, esquemas de engaño. Eso y ante eso debemos nosotros, y tenemos el compromiso serio de hacer un cambio. O sea, yo no puedo vivir inconscientemente frente a una familia que está mal, que está enferma, que es infeliz. Yo tengo que plantearme y decirme, bueno, pero aquí tiene que pasar algo. ¿Y quién lo va a hacer? Pues no va a venir un salvador de afuera. ¿Qué tiene que pasar en su hogar para que cambien las cosas? ¿Toca cambiar de marido o qué? Se ríen las señoras, ¿no? Porque los hombres quedaron serios. Ahora sí, cambiar de mujer, ahora sí se ríen ellos, ¿sí? Hay que cambiar el corazón, hay que cambiar mis esquemas, hay que cambiar mi visión, hay que cambiar mi mentalidad, hay que cambiar y dejar de vivir erróneamente y comenzar a vivir con una mentalidad buena, favorable, que ayude a todos los demás. El bien comienza y el cambio comienza conmigo, en el aquí y en el ahora, en mi responsabilidad. Es importante, a mí se me ha confiado la felicidad de muchos, pero esa responsabilidad no se va a dar sino en la medida en que yo, como dice el Señor, yo mismo libero mi corazón de toda opresión, de todo egoísmo, de toda mal. Y el pecado más grave que el apóstol San Pablo señala hoy, ¿cuál es? El más grave. Pablo lo señala hoy en su segunda lectura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Nadie vino a misa. Eso. ¿Quién fue el que vino a misa hoy? Usted. Eso, el santo. Soberbia. Ese es el pecado más grave que hay. Pregúntele desde al lado. ¿Usted es soberbio? Pregúntele así. Incomoda, ¿no? Que le pregunten a uno eso, ¿no? ¿Usted es soberbio, soberbia? ¿Qué es esa soberbia? Esa arrogancia, esa actitud. Y mire que es el pecado preferido de Satanás. ¿De verdad? El pecado preferido de Satanás no fue ni siquiera la carne, ni siquiera la avaricia, no, fue la soberbia. El creerse más que los demás, el creerse más que Dios, el sentirse más, ese es el enceguecimiento del yo, del ego, que anula absolutamente todo lo demás, e impide la posibilidad de todos los demás. Mire, y el apóstol, ¿qué nos dice? El Señor ha permitido que yo viva también sometido a pruebas, que yo también sea consciente de mis debilidades, que yo también reconozca que soy frágil, para que yo aprenda a comprender la debilidad de los otros. Cómo es importante que en la vida familiar haya quien reconozca sus errores y aprenda a aceptar y a perdonar los errores de los demás. Eso crea un poquito de solidaridad. Cuando una persona le dice a la otra,
yo también me he equivocado, yo también me equivoqué. Cuando un papá le dice a un hijo, tranquilo, mi hijo, eso genera esperanza. Cuando una madre reconoce a su hija, porque hay mamás, y perdónenme que diga esto, no las quiero herir, pero hay mamás que son muy soberbias, incluso con sus hijas, y no aceptan y no reconocen. Y hay mamás que tienen rivalidad con su hija, terrible. Y qué importante es aprender a ser humildes y a reconocer y a decir, perdóneme, yo también, o mi hija, tranquila, yo también me equivoqué. Qué importante es ayudar a los seres humanos a consciente de mi debilidad, consciente de mis limitaciones. A pesar de eso, podemos ser mejores, pero estamos juntos, pero estamos luchando, pero Dios nos va a ayudar, pero todo está a nuestro favor. Ese es el sentido de Cristo. Cristo va a los suyos a ayudarles a ser mejores. Y qué bueno que cuando alguien vele por nosotros, nosotros no seamos tan tercos y tan rebeldes que impidamos que quien nos haga bien nos pueda ayudar a encontrar y a tener el bien que todos deseamos. Amén.